Ya, mis. Lo grande que es, no se va a perder. ¿Qué te puedo decir? No había notado la idea de mis palabras. Se puede estar. ¿Cómo se puede perder? ¿Dónde me la puse? Mis. No, ¿qué otro? Este no también. ¿Se acuerda que le di guardar mi material? Lo dejó botado. No, ahí está. Está tirado. Está tirado. Ahí está tirado. ¿Cómo me di bajo? Creo que ya semana que viene a la Bueno, a ver, muchos, pero sí yo te recojo. Si jalamos cosas Con reparadas. tres apellidos que ya me conozco muy bien. ¿Cuál? No conozco. ¿De qué te acuerdas, pero? De los tres me conozco. Villacorta, Llano, San Miguel. Tanto que decíamos que no me acordaba porque estaba pensando en Están fichados ya. ¿No le hace falta un espejo? Sí, pero no hay. ¿Cómo se da? Y lo dices peinado. Mira, acá es el punto O, acá es R. Vamos a ver una esfera conductora. Esta esfera está cargada eléctricamente. Ya, ¿qué es lo que nosotros sabemos? A ver, al toque nomás. El campo eléctrico en su interior, acá es igual. Cero. El campo eléctrico en su interior es igual a 0. Siguiente. Tendríamos ahora el campo eléctrico en la superficie. El campo eléctrico en la superficie sería la densidad superficial de carga entre ¿quién? Sí, valor absoluto. Entre la permitividad, ¿no? Si está rodeado por aire, yo puedo colocar acá L sub 0, ¿sí o no? Ya que es igual la densidad de carga. La carga sobre el área. 4pi r cuadrado por epsilon sub 0. Si yo lo acomodo para que la puedas ver mejor, acá es valor absoluto, sería igual a ¿quién? A ver, dime. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por el valor absoluto de la carga entre el radio al cuadrado. Claro. Esto de acá es la constante de Coulomb. Entonces ahí tendrías el campo eléctrico en la superficie. Ya, para calcular el campo eléctrico a cierta distancia de la superficie tendríamos que usar la ley de Gauss. Pero como no estudiamos ley de Gauss, borla. Si yo quiero determinar la intensidad de campo en un punto P, a una distancia R del centro, entonces la intensidad de campo en P será igual a K, Q en valor absoluto, por R elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer una gráfica.
Vamos a hacer una gráfica de cómo varía el campo eléctrico en función de la distancia al centro. ¿Acá qué tendrías? Tendrías la intensidad de campo, R es la distancia al centro y sería así, fíjate. Una rayita aquí en 0 con dos puntitos abiertos. Acá sería menos R y acá sería R. Acá, perdón, sería menos R y acá sería R. Luego se levanta. Acá el puntito está cerrado. Y acá también lo vas a levantar. Y acá el puntito también estará cerrado. Ahí baja. Y ahí baja. Ya, entonces, ¿qué es lo que vas a tener acá? Este acá es K, valor absoluto de Q entre R cuadrado. ¿Ya? De esa manera. Bien. Cambiamos la jugada. El potencial. El potencial en su superficie y el potencial en su interior, ¿cómo son? Son iguales. Esto es KQ entre R. El potencial en el punto P sería igual a KQ entre R. Si yo hago su gráfica, así. Potencial, la distancia al centro. La gráfica será más o menos de esta forma. Ya está. Ahora acá, ¿qué será? KQ sobre R, asumiendo que Q es positivo, ¿no? Este acá es menos R y este acá es R. Decimos, sean dos esferas. Conductoras. Cargadas. Y separadas lo suficiente como para que no haya interacción eléctrica entre ellas. Entonces por acá yo puedo tener una bolita
Y por acá puedo tener otra bolita. Así. Bien, entonces acá esta bolita, por ejemplo, tiene un radio R1 y tiene una carga Q1. Esta bolita tiene un radio R2 y tiene una carga Q2. Consideramos ahora lo siguiente. Esas esferas se ponen en contacto a través de un alambre conductor muy delgado, muy delgado. Entonces, cuando ellas se conectan por medio de este alambre, este acá es A, este acá es B, entonces habrá un flujo de carga hasta que se alcance el equilibrio electrostático. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio electrostático? En equilibrio electrostático es cuando el potencial de A es igual al potencial de B. Entonces de ahí tú podrías considerar que el potencial de A es K Q1 entre R1 y acá consideras que es K Q2 entre R2. Entonces se va y te está quedando que las cargas al final son proporcionales ¿a quién? A los radios. Eso es lo que usted comentó con la clase pasada. ¿Cómo? Cuando dos esferas conductoras se ponen en contacto, ¿hay una relación así, más o menos? No, si las pones en contacto físicamente, es así, de esta manera, ahí si algunos consideran que es proporcional al cuadrado del radio. Pero no es así. Pero no es así, pues. Me enseñó Una guadota. Ya está. Entonces ahora sí, ya puedes resolver
preguntitas. ¿Qué? Una hipérbola, pues. No, pero crece, decrece. ¿Cómo? Crece, decrece, ¿qué cosa? Decrece, pues. Con el radio. Mira acá también. Ajá. ¿Siempre va a estar así? ¿O solo pueden presentar, digamos, los ejes positivos? ¿Cómo? ¿Siempre va a estar así, mostrando los dos ejes? Ah, es que como es a través del espacio. La esfera es para los dos lados, pues. ¿Y si solo presenta lo de derecha, el eje positivo? No, es que estarías analizando la mitad nomás, pues. Ah, ya. O sea, es como si el origen lo colocaras acá. Un espejito. Entonces para aquí y para acá. Claro. Ah, No, ya. entonces igual que el potencial, para ambos lados. ¿No? Ya, pero- Pregunta 15. Salud, Miss. ¿Dónde es, Miss? ¿Dónde es? Allá. Salud. Salud. Dice, una esfera conductora de radio R1 se encuentra cargada con un potencial V1 y se pone en contacto con otra esfera conductora de radio R2 menor que R1 descargada. ¿Cuál es la relación del potencial de 1 y el potencial de 2 donde V2 es el nuevo potencial de la esfera de radio 2? Se pone en contacto, ojo, cuando en UNI se hace referencia a que se ponen en contacto, no quiere decir que se están tocando, sino que se ponen en contacto a través de un alambre conductor. A través de un alambre conductor, ¿ya? Ese es el contacto, por si acaso. Se ponen en contacto eléctrico. A ver, fíjate acá. Yo tengo aquí 1 y 2. ¿No? Entonces, al inicio está él solito. Nada, nos va a borrar. Bueno. Voy a considerar que él tiene una carga Q1. El radio de él es R1 y por lo tanto su potencial es KQ1 entre R1. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Sí. Ya está. Bien, entonces ahora vamos a dibujar a la bolita. Ya está. Entonces, ella sigue siendo la bolita de radio R1 que tiene ahora una carga Q1, ya que se puso en contacto con otra esferita más chiquita, dice el problema. Una esferita más chiquita sería más o menos así. Ya está. Y esta esferita tiene radio ¿cuánto? Radio R2 y una carga Q2. Recuerda que la esferita inicialmente estaba descargada, ¿no? Entonces, la carga neta, ya la carga neta del sistema, el Q es igual al Q1 más el Q1 es igual al Q1 más el Q2. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Chicos, ¿está bien o no está bien? Ya, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Nosotros sabemos que Q1 sobre Q2, perdón, sobre R1 es igual a Q2 sobre R2. Dime, ¿sabemos eso o no sabemos eso? Háblame, ¿sí o no? Sí. ¿Sabes aritmética o no sabes aritmética? Si yo agarro y sumo antecedentes y sumo consecuentes, ¿qué te queda?
¿Se mantiene la razón o no? Sí, se mantiene. Entonces, Q1 más Q2, ¿qué cosa es? Bueno, Ya, el problema te está pidiendo qué cosa. relación potenciales 1, potencial 2. Relación entre potencial 1 y el potencial 2. El potencial 2 es el potencial al final, ¿sí o no? Yeah. Donde V2 es el nuevo potencial de la esfera de radio 2. Es que, en teoría, si yo lo multiplico aquí por K, lo multiplico aquí por K y lo multiplico aquí por K, este sería el potencial 2 y este sería el potencial 1. O sea, yo agarro y multiplico acá K, Q1 sobre R, así vamos a ponerle, sobre R1. Acá tú puedes colocarle K, Q2 sobre R2. Y acá tendrías K, ¿por quién? Q1 sobre quién? Sobre R1 más R2. Ya, ¿puedo hacer una travesura o no puedo hacer una travesura? Por supuesto. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar aquí, lo voy a multiplicar por R1 y lo voy a dividir entre R1. Como te dije, cualquiera de estos dos es V2. Yo tengo V2. Dime, ¿qué cosa es KQ1 entre R1? Potencial. V1. KQ1 entre R1. Por, sería R1 sobre quién? R1 más R2 o no. Ya. Oh. Dime, ¿y el problema te está pidiendo la relación de quién? De 1 y 2. 1 y 2. ¿Eso sería o no sería R1 más R2 sobre R1? ¿Sería o no sería así? Habla. Sí, profe. Qué buena. 16. ¿Qué dice la pregunta 16? Se tienen 64 gotas de mercurio esféricas e idénticas, cada uno con un potencial de 7 volt. Cada uno con un potencial de 7 volt. Asumiendo que al juntar todas las gotas se obtiene una gota mayor, también esférica, determine el potencial de la gota resultante. Ya, a ver, ¿qué es lo que voy a considerar en este problema? Tengo 1, 2, 3, 64 gotitas. No hay forma, de verdad, ya me di cuenta. Cada una de estas gotitas tiene carga Q, 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 Q. ¿Está bien o no está bien? ¿Verdad? Entonces, dicen que el potencial, vamos a ponerle el potencial de la gotita, es KQ sobre R. No se puede, ya me di cuenta ya. 7 volt. ¿Está bien o no está bien? Ese es el dato del problema. Dice, el potencial de cada gotita es 7 volt. No pienses, es dato del problema. Cada gotita tiene un potencial de 7 voltios. Y son 64 nada más. Ahora vas a juntar a todas las gotitas en un solo gotón. Ya se forma un gotonazo. Dime, si cada una de estas gotitas tiene masa M, ¿cuánto sería la masa del gotón? 64M. Si cada una de estas gotitas tiene carga Q, ¿cuánto sería la carga del gotón? Por conservación de la carga eléctrica, ¿sí o no? ¿Está bien o sí?
El problema te pide determinar el potencial del botón. Dime tú, por conservación de la masa, ¿qué vas a tener? La masa del botón es igual a 64 veces la masa de las gotitas. La masa del botón es la densidad, vamos a llamarle masa M así, es la densidad del mercurio por el volumen. Asumiendo que él tiene radio R, el volumen será 4 pi tercios por R al cubo, ¿sí o no? Acá sería 64, la masa sería la densidad del mercurio por el volumen de las gotitas. Y el volumen de las gotitas es 4 tercios de R al cubo. Así. Si tú operas, te va a quedar que el radio del botón es igual a 4 veces el radio de la gotita. ¿Está bien? Sí. Bien, ahora ¿qué vas a hacer? El potencial en el botón será igual a K, la carga del botón, entre el radio del botón. K, 64Q chiquito, ¿entre quién? Entre 4 erritos. Entonces de acá, si tú lo acomodas, te va a quedar 16 veces K, Q chiquito entre rito. Pregunta, ¿qué cosa era Q chiquito entre rito? 7 volts. ¿Y eso acá cuánto es? 7 por 16, chicos. 70 más 42, 112. 112 volts. Y eso sería la respuesta. ¿La viste o no la viste? Estaba facilito. La vi, no. Pero ya no. Pero no. Felizmente. Porque si no te denunciaba. Oh, no. Por acoso. La de escondidas. No se da miedo. No vayas por los palos. Un paso muy oscuro. No vayas por un Inclusive para mí. No vayas por mal camino. Para los oscuros. No hay que sacar. Ya se quedó. Estoy tratando de buscarme. Ah, no hay nada. Ya. Entonces ya acabamos ahora sí electrostática. ¿Sí? Vamos a entrar a capacitores. ¿Qué modo? No, falta capacitores. ¿Y después? Electrodinámica. Claro, la otra clase de electrodinámica. Después. Electromagnetismo. Después. Inducción electromagnética. Después. ¿Y ahí después? Y ondas electromagnéticas. ¿O no? Después viene óptica, pe. Y física A ver, moderna. mi vista ahí. Vamos a ponerle acá capacitores. Ya, a ver.
Decimos, los capacitores son dispositivos utilizados, ya son dispositivos utilizados, vamos a decir, diseñados. Diseñados para almacenar carga y energía eléctrica. Y energía eléctrica. ¿Da? Bien, ¿qué podemos considerar nosotros? ¿Están conformados? Están conformados por dos conductores separados por aire u otro dieléctrico. ¿Ya? Bien. Veamos por acá. La capacitancia. Ya, se le llama capacitancia, también se le llama capacidad eléctrica. Ya, se le llama capacitancia, también se le llama capacidad eléctrica. La capacitancia la representamos con la letra C mayúscula y decimos lo siguiente. Ya, es una cantidad escalar que expresa la capacidad de un conductor para almacenar carga por unidad de potencial. Por unidad de potencial. Ya, ahora de acá vamos a considerar nosotros que la capacidad entonces sería la carga almacenada entre el potencial y su unidad en el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional de la capacitancia? Su unidad en el sistema internacional es el farad, faradios, o bueno, farad o faradays, ¿no? Un farad, un coulomb por vol. Sí. Ya, recuerda que la capacitancia no depende de Q ni V. Bien, vamos por acá.
Para una esfera conductora. Para una esfera conductora. Para una esfera conductora ya que tiene radio R y carga Q. Pregunta, ¿el potencial es KQ entre R, sí o no? Si yo despejo carga entre potencial, esto lo voy a escribir mejor así. 1 sobre 4pi epsilon. Entonces, si él pasa a multiplicar, él también, carga entre potencial es la capacitancia. Salud. Gracias, gracias, gracias. La misma da usted. Bien. Fíjate acá. ¿Qué tenemos aquí? Habla. La capacitancia. La capacitancia depende de la geometría. Uy, hacerlo firmar el profe seguro. De la geometría del conductor y del medio dieléctrico. Cuando decimos geometría, ¿a qué nos referimos? Por si acaso voy a poner yo. Cuando decimos geometría, ¿a qué nos referimos? Al tamaño y a la forma. Tamaño y forma. Entonces depende de la geometría del conductor. El conductor. Y del medio. Y del medio dieléctrico que lo rodea. Ahora, ¿está bien o no está bien? Ya, sabiendo eso, podemos hacer capacitores o condensadores planos. Vamos al término acá en el título de condensadores, porque es condensadores o capacitores. A condensador plano. ¿Qué podemos decir? Decimos que está conformado por dos placas planas iguales, idénticas y paralelas.
Ya está. En ese caso que está acá, yo voy a dibujar al capacitor. Ya está. Vamos a empezar teniendo en el interior aire o vacío. Aire o vacío. Sabemos que es la misma vaina, ¿sí o no? ¿Ya? A nivel de permitividad. Estas placas que están acá tienen un área A y la distancia que las separa es D. Por lo general D es muy pequeño, ¿ya? En comparación con la distancia entre las placas, ¿no? O sea, en comparación con las dimensiones de las placas. D es pequeño en comparación de la distancia, de las dimensiones. De las placas. Ya, ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a tomar en cuenta su representación. A ver, ¿cómo se representa un capacitor plano? Se representa de esta manera. Esa es la forma de representar el capacitor plano. Ya, este punto que está acá lo llamas A, este punto acá lo llamas B. A y B son bornes. Bornes. Ya está. Bien, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar cómo se carga un capacitor. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer todo. Carga del capacitor. Del condensador. Ya, fíjate primero. Yo voy a tener aquí el condensador. Estoy exagerando la distancia entre sus placas. Ya estoy exagerando la distancia entre sus placas. Ya, y esto de acá se va a conectar a un voltaje. Vamos a colocarlo así y lo vas a conectar a una fuente de voltaje. La fuente de voltaje puede ser una pila o una batería. Este lado de acá, el más chiquito, se denota con más y el más grande, perdón, con más, el más chiquito con menos. Este de acá está cargado positivamente entonces y este de acá está cargado negativamente. El más le va a quitar carga a él y la va a hacer fluir hacia el otro lado. ¿Ya? Bien.
Entonces decimos nosotros lo siguiente. Mientras que el condensador se carga, hay un flujo de carga eléctrica. Hay un flujo de carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, el condensador se carga cada una de las placas con cargas iguales, pero de signos opuestos. ¿Sí? Entonces, se dice que Q es la carga almacenada en el condensador. ¿Ya? Pues la carga almacenada en el condensador. ¿Qué pasó? Está muy cerca, bro. Está muy cerca. Ah, yo sí, pues. Lo que voy a hacer, me tengo que mover la cámara. Ya que la tutora nos ha abandonado. Se nos dejó otra vez. ¿O no? Otra vez. Seguro que con otros cursos no los abandona así. Pero no, pero tú no me hizo un momento icónico. ¿Qué más decimos? Cuando el condensador está cargado completamente, cuando el condensador está cargado completamente, no hay flujo de carga. No hay flujo no hay flujo de carga eléctrica. Entonces recuerda eso, ¿ah? En el interior del condensador, se va a establecer un campo eléctrico. En el interior del condensador se va a establecer un campo eléctrico. Ya, voy a traer aquí al condensador. Voy a exagerar un poquito su tamaño. Más o menos de esta forma. Y como tú sabes, esta placa tendrá una densidad de carga y esta placa tendrá una menos densidad de carga. Entonces aquí
establecemos el campo eléctrico. Ya está. Entonces, si acá está el campo eléctrico E, y considerando que la distancia que los separa es de ese campo eléctrico E, si tú recuerdas, era cuando hay una placa infinita, ¿cómo se calculaba el campo eléctrico? Ya. Entonces, te decía, ¿te acuerdas que para una placa infinita la intensidad de campo eléctrico se calculaba como la densidad de carga entre 2 veces la permitividad, ¿sí o no? Pero ahora, como son 2, vas a ponerle densidad de carga entre la permitividad. El campo eléctrico, recuerda que para que haya carga, ¿qué debe suceder? ¿Qué habíamos dicho? ¿Te acuerdas? Debía haber un voltaje, ¿sí o no? Entonces, tú recuerdas que él es el voltaje ¿entre quién? Entre la distancia. A ver, recuerda, el campo eléctrico, E, si yo tomo 2 líneas equipotenciales, la distancia entre ellas es D, el voltaje ¿era o no era E por D? ¿Sí o no? Entonces acá yo despejo el E, me quedaría voltaje entre la distancia. Y la densidad de carga es la carga ¿entre quién? Es la carga entre el área. ¿Está bien o no? Despejas la capacitancia. Vas a tomar en cuenta acá, fíjate, carga entre voltaje. Carga entre voltaje es E por A sobre B. La capacitancia sería entonces E por A sobre B. Ya, toma en cuenta lo siguiente. ¿Qué vas a tomar en cuenta? Dime. Lo mismo que en la esfera, ¿sí o no? ¿De qué depende la capacitancia? De la geometría. Depende de la geometría y del medio. Ya, a ver, sigue por favor, no te detengas. Espérate. ¿Hasta qué hora es? Falta todavía, ¿no? Para el receso sí. Falta bastante todavía, ¿no? 13:50 receso. Ahí, entonces ya tenemos que seguir avanzando. Vamos, chicos, con todo el power. Entonces vamos a considerar nosotros ahora qué cosa. Cuando un condensador se desconecta con un condensador cargado con la fe entra, se desconecta de la fuente de voltaje, cuando un condensador se desconecta cargado, se conecta a la fuente de voltaje, conserva la carga eléctrica y el voltaje entre sus placas. Y se comporta
como un sistema aislado. Aislado. ¿Qué significa que sea un sistema aislado? Que Q es constante, ya no va a cambiar Q. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahora, ¿qué tenemos? El cabello. Vamos a considerar nosotros el capacitor con dieléctrico. Condensador con dieléctrico. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a tomar en cuenta acá un condensador vacío, H, ya, vacío. Y entonces, como está vacío, su capacitancia será E sub 0 A sobre D. Un dieléctrico. Un dieléctrico es un material no conductor. Por ejemplo, puede ser un taquito de madera, puede ser espuma de Tecnopor, ¿no? Para llenar toditito el espacio. Ya, la cosa, algo así. La cosa es que tiene que llenar toditito. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Tiene que entrar exacto. Entonces, este de acá será K, que es lo que se conoce como constante dieléctrica. Bien. Y regresó despeinada otra vez. Uy. Miss, ¿qué anda haciendo, Miss? Ya me estaba preocupando ya. Voy Se a poner a va, imaginar. nos abandona. No, se va con su peine, creo que se fue, ¿no? Más bien porque me olvidé mi peine. Yo no pensaba que iba a regresar peinadita ya. Nada, regresado despeinado. Desde cero. O sea, se ha ido para que la despeinen. Miss, ¿qué anda haciendo? Aniversario. Por allí. Nada, maestro. ¿Qué le dice usted? ¿Qué anda antojando? Uy. Ya le metiste el dieléctrico. ¿Ya? Ojo, como te dije, el dieléctrico tiene que llenar todo el espacio. Entonces, ahora la permitividad del medio, K, se conoce como constante dieléctrica. No es la primera vez que lo escuchas. Yo sé que lo has escuchado antes porque yo lo he puesto. La dieléctrica. Y entonces la permitividad ahora del medio en esta segunda etapa sería, recuerda, la constante dieléctrica por la permitividad eléctrica del vacío. Por lo tanto, la nueva capacitancia, que es la permitividad eléctrica del medio, el área y la distancia. ¿Qué pasó? Me dije. Sería K por E sub 0 por A sobre D. ¿Y qué cosa es E sub 0 A sobre D? La capacitancia del capacitor en vacío. Entonces, cuando tú le metes el dieléctrico, la capacitancia aumenta en la misma razón de la constante dieléctrica. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué decimos ahora? Energía almacenada. Su madre, qué bravos que somos. Estamos bravos, chicos.
Vamos a acabar todo. Sí algo. somos, profe. Somos finos. Energía almacenada. Almacenada. O sea, después de recreo solamente va a faltar asociación de capacitores y problemas, nada más. Y acabó. Y ya acabamos. Ya, a ver. Veamos. El campo eléctrico. El campo eléctrico. El campo eléctrico es una manifestación de la energía que almacena el capacitor, el condensador. El condensador. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos? Esta energía almacenada, esta energía es igual al trabajo, al trabajo que realiza un agente externo para cargarlo eléctricamente. Para cargarlo eléctricamente. Bien, en este caso que está acá, entonces yo voy a tomar por aquí una gráfica. Ya, una gráfica. Vamos a graficar ¿quién? Vamos a graficar el voltaje versus la carga. Ya, de esa manera vamos a graficar. Ya que a medida de que tú cargas más un capacitor, mayor es el voltaje entre sus placas. Ya, porque recuerda que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje, pero ella no depende ni de ella ni de ella. O sea, mientras más carga haya, más voltaje hay entre sus placas. Entonces la gráfica sería una recta así. Y de acá sería así una. Y de acá sería así dos. En este caso que está acá, ¿qué tendría? Esto de acá sería un voltaje, perdón, una carga. Y esto de acá sería un voltaje. Y de acá, ¿qué le vas a coger? Habla, ¿qué le vas a coger? No. Si tú quieres el trabajo, dime cuando el voltaje, dime el trabajo no era la carga por el voltaje o no. Pero ahora que la carga y el voltaje, que la carga varía, el voltaje también, ¿qué tienes? Habla. Tienes acá, este de aquí sería el trabajo del agente externo. La energía almacenada es igual al trabajo del agente externo y el trabajo del agente externo es el área, un medio de la carga por el voltaje. ¡Por el voltaje! Reemplaza la carga. ¿La carga es capacitancia por voltaje o no? Sí. Por lo tanto, la energía potencial almacenada sería un medio de C por el voltaje al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Pero ahora reemplaza la carga, ahora reemplaza el voltaje. ¿El voltaje sería o no sería la carga entre la capacitancia? Carga por carga. Carga al cuadrado. Entre dos veces la capacitancia.
Me moché el 2. Sí, lo digo. Y ahora no me resistió. O sea, no me resisten. ¿Qué pasa, chicos? Mucha fuerza. Están muy delicadas el día de hoy. Somos activos, profe. Están activas. Ya. Freddy está activa ahí. Me quedan puros retacitos nomás. Ay, sí, perdón, ¿qué color le falta? ¿Qué? ¿Qué color le falta? Blanquita. Ah, pero Rico. Uy, ay, ay. Blanquita, permiso. ¿Cuántos gramos, profe? ¿Cómo? ¿Cuántos gramos? Ya, bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer una travesura. ¿Está bien o no está bien? Ya, lo que vamos a hacer es solamente para mayores de edad. Ya, fíjate acá. Mira, la energía es igual a un medio de C. Y esto que está acá, ya vamos a usar esta expresión de C por el voltaje al cuadrado. Este C es un medio de el épsilon por el área entre la distancia. Y este de acá es el E por la distancia. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Está bien o no está bien? Ah, sí, 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 sí. Tú vas a seguir y vas a tener un medio de E por E cuadrado, épsilon. Dime, ¿y acá no es A por D cuadrado entre D, no es A por D? Ya, esto de acá sería A por D. Pero dime tú, entre las placas del capacitor, A por D sería el volumen o no sería el volumen. Habla sí o no. ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien? Ah, verdad, sí, sí. Sea la densidad de energía U sub E, vamos a poner la densidad de energía del campo eléctrico ya sea U sub E, la densidad de energía del campo eléctrico. ¿La densidad de energía qué cosa es? La densidad de energía es la energía sobre quién habla, sobre el volumen. Dime, ¿y eso qué te estaría quedando? Un medio de E por E elevado al cuadrado. Quiero que entre todo en una sola línea, ¿ya? Maestro, quedan 5 minutos para el break. No me presione, Miss, no me presione. Yo iba a decir ya. Energía Si quieren, bye bye. ¿sobre quién? Sobre el volumen. ¿Y acá qué sería? Habla. No, ya le ganaron, Miss, ya sonó ya. Lo adelantaron porque el rey es 3:50 y son 3:40. Un medio de épsilon por E elevado al cuadrado. Quiero que te fijes en esa ecuación. Quiero que mires esta ecuación. Quiero que sientas esta ecuación. Pregunta, ¿en esta ecuación aparece algo asociado a algún cuerpo? ¿En esta ecuación aparece algo asociado a la materia, para ser más exactos? Nada. La permitividad del medio y la intensidad de campo eléctrico. Esta es la densidad de energía del campo eléctrico. Es la expresión general para la densidad de energía de cualquier campo eléctrico. Esta misma ecuación se vuelve a observar cuando se hacen ondas electromagnéticas y cuando quieres determinar la energía por unidad de volumen de las ondas electromagnéticas también. Oh no, spoiler. Así que acuérdate de esa ecuación.
¿no? Porque de ahí se va a Profe. demostrar. ¿Qué? Solo es una relación, nomás la densidad de energía, ¿no? ¿Cómo? Solo es una relación la densidad de energía. ¿Solo es una relación? ¿O tiene algún significado la Pero es lo que densidad de energía? estamos diciendo que es la energía del campo eléctrico. Para cualquier forma de campo eléctrico tienes la energía ahí establecida, ¿no? Y eso se va a usar en ondas electromagnéticas, o sea, sí tiene un significado, ¿no? En ese caso, o sea, ¿qué es lo que te dice esa ecuación? Primero, que la energía no está en la materia, sino está en el mismo campo. No es lo primero que te dice. No, porque si tú tienes un campo eléctrico que se extiende en el espacio, no, tú tienes un campo eléctrico que se extiende en el espacio, tú tomas un determinado volumen de este espacio y tienes la energía almacenada en ese espacio del campo, sin necesidad de que exista un cuerpo dentro de ese espacio. O sea, esta ecuación está demostrando que el campo eléctrico es una forma de energía. ¿Ya? Eso es lo que está demostrando esta ecuación, ¿no? Y esa idea, ese criterio, como te voy a repetir, se aplica en ondas electromagnéticas. Ahora sí me quiero ir a mi break. Nos vemos. Es como mecánica, si el cuerpo almacenaba, por ejemplo, a cierta altura almacenaba energía, no potencial. Claro, más o menos. Ahora es el Bien, chicos, damos por finalizado la tercera parte del curso de física. Vamos a haber iniciado nuestro break y ya regresamos.